¿Qué tal, raza? Bienvenidos a The Deep Dive, el espacio perfecto para echarnos un clavado a esos temas que a veces parecen más densos que un panque de elote, pero aquí los hacemos chidos y fáciles de digerir. Es mero, como echarle Valentina a unos tacos de suadero. Jaja, me late la analogía. Hoy vamos a desmenuzar este artículo académicos sobre la pedagogía, especialmente para ti, mi querido estudiante de la FESA Catlán. Vamos a darle sabor a la historia de la pedagogía, desde sus inicios hasta cómo se ve hoy en día. Y no solo eso, también vamos a descubrir cómo ha cambiado la idea del pedagogo con el paso del tiempo. O sea, ¿te imaginas cómo era ser pedagogo en los años 50? Uy, no, quién sabe. Pero lo que sí sabemos es que este viaje al pasado nos ayudará a entender mejor tu futuro como pedagogo aquí en pleno siglo XXI. Aguas. Porque esto no es solo rollo teórico. Lo que descubramos hoy te puede dar una idea más clara de qué onda con tu carrera y hacia dónde puedes dirigirte. Simón, porque a ver, ¿qué se supone que hace un pedagogo? ¿Nomás da clases? ¿O hay algo más? Ah, caray. Esas son preguntas que nos queman la cabeza. Para empezar a responderlas, vámonos derechito a los años 50, cuando la UNAM y la UV se pusieron bien fresas y abrieron sus programas de pedagogía casi al mismo tiempo. Imagínate, antes de eso, la pedagogía era como el cilantro del taco. Estaba ahí, pero nadie le daba mucha importancia. Solía estar metida en la formación de maestros, no como una carrera universitaria por sí sola. O sea que la pedagogía era la prima pobre de la educación, ¿no? Algo así. Pero en los 50 la cosa cambió. Le empezaron a dar su lugar. Y hablando de darle su lugar, el artículo dice que los graduados de pedagogía de esa época, tanto de la UNAM como de la UV, ya traían experiencia como maestros, o sea que Ojalá. ya les sabían el caldo. ¿Para qué crees que estudiaban pedagogía entonces? Buena pregunta. Pues fíjate que muchos buscaban escalar en el sistema educativo. Querían ser directores, administradores o incluso formar a otros maestros. Era como subir de nivel en el juego de la educación. Ah, con que la pedagogía era como el turbo para su carrera docente. Exactamente. Y además tenían una visión muy particular de la pedagogía. Casi la veían como algo mesiánico, una especie de misión sagrada para guiar a las nuevas generaciones. O sea, que se sentían como los superhéroes de la educación. Ja, 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 algo así. Tenían esa idea del maestro como un guía espiritual, casi como un sacerdote del conocimiento. No manches, qué intenso. Pero bueno, cada época tiene sus ondas, ¿no? Lo chistoso es que esa imagen del pedagogo como iluminado fue cambiando con el tiempo, ¿verdad? Totalmente. De hecho, en los años 70, con todos los movimientos sociales y la efervescencia política, la pedagogía también se puso rebelde. Órale. ¿Y cómo se manifestó esa rebeldía pedagógica? Pues empezó a surgir una visión más crítica y comprometida con la realidad social. Ya no se trataba solo de transmitir conocimientos, sino de transformar la sociedad a través de la educación. Aguas. Que la pedagogía se puso seria y con ganas de cambiar al mundo. Y según el artículo, hasta hubo una división entre los graduados de la UNAM de esa época. Sí, algunos se enfocaron en buscar soluciones prácticas a los problemas sociales, mientras que otros se clavaron más en la investigación. Pero, a diferencia de los graduados de los 50, muchos ya no querían ser maestros. No me digas. ¿Y entonces a qué le tiraban? Pues sus intereses se ampliaron hacia otras áreas, como la administración educativa, la educación popular o la investigación en el campo educativo. La pedagogía ya no se limitaba al salón de clases. Órale, qué cambio tan radical. Parece que la pedagogía se estaba transformando en un camaleón, adaptándose a diferentes contextos. Y bueno, ya entrados en calor, vámonos a los 90, que es cuando la idea del pedagogo multifuncional se consolida. Exactamente. En los 90 el pedagogo ya no era solo un maestro o investigador, sino un profesional versátil, capaz de trabajar en diferentes ámbitos, desde la educación formal hasta la educación en empresas. Un todoterreno de la educación. Y a todo esto, el artículo dice algo sobre si la pedagogía tiene una identidad propia o nomás es un revoltijo de otras disciplinas. Pues fíjate que esa es una pregunta que todavía se debate. Algunos creen que la pedagogía sí tiene una identidad única, basada en su enfoque en el aprendizaje y la formación integral del individuo. Suena lógico. Mm, Pero también entiendo que haya quien diga que la pedagogía es como un caldo de cultivo, donde se mezclan ideas de la psicología, la sociología y la filosofía. exacto. Wow. Y precisamente esa mezcla es lo que la hace tan rica y compleja. Entonces, si tuvieras que explicarle a alguien qué hace que un pedagogo sea especial, ¿qué le dirías? Le diría que un pedagogo es como un chef que sabe combinar diferentes ingredientes para crear un platillo delicioso, o sea, una experiencia educativa significativa. Ah, que hacer esa analogía. Ah. Un chef de la educación creando experiencias que nutran el conocimiento y el espíritu. Y además, un pedagogo es un profesional en constante aprendizaje, siempre buscando nuevas formas de enseñar y de aprender. Un maestro Jedi de la educación. Y ahora que ya tenemos un panorama general de cómo ha evolucionado la pedagogía, viene la pregunta del millón.
¿Qué tipo de pedagogo quieres ser tú? Esa es la pregunta clave, mi querido estudiante de la FES Zacatlán. ¿Te ves como un maestro tradicional, un investigador, un consultor educativo o tal vez algo completamente diferente? Las posibilidades son infinitas. Pero para ayudarte a encontrar tu camino, en la siguiente parte de este Deep Dive vamos a analizar cómo se ha desarrollado la pedagogía en la UNAM y en la UVEP a lo largo de los años. Así es, veremos cómo las experiencias de estas dos universidades pueden inspirarte a construir tu propia identidad como pedagogo. Prepárate para una dosis extra de conocimiento. No te despegues, que esto se pone bueno. Vámonos a la aventura de la historia, listos para viajar en el tiempo. Primero hagamos una parada en la Universidad Veracruzana, específicamente en su Facultad de Pedagogía, la FPV para los cuates. Esta chula de facultad fue fundada en 1954, pero ¿sabías que la idea de crearla ya se cocinaba desde principios del siglo XX? No manches. O sea que la pedagogía ya traía rato queriendo ser la estrella del show, ¿no? ¿Quién fue el visionario que se aventó a soñar con una facultad completa dedicada a la pedagogía? Imagínate al maestro Manuel R. Gutiérrez, director de la Escuela Normal Veracruzana en 1902, hablando con sus alumnos sobre la posibilidad de estudios pedagógicos más allá de la normal. En ese entonces era una idea que rompía esquemas. Un adelantado a su época. ¿Y cómo fue que esa idea se convirtió en realidad? ¿De dónde salió la lana para la facultad? ¿Quién le echó la mano? Pues unos años después, uno de sus alumnos, Manuel C. Tello, se puso las pilas y armó un curso de especialización para profes de secundaria. Aunque solo duró un año, fue como la semilla que germinó la idea de la futura Facultad de Pedagogía. ¡Qué buena onda! Un pequeño paso para el profe Tello, un gran salto para la pedagogía veracruzana. Es como cuando haces un pastel primero, necesitas la levadura para que la masa crezca, ¿no? Exacto. Y en 1954, el gobernador de Veracruz le encargó a Tello un estudio para crear la Facultad de Pedagogía. Tello, ni tardo ni perezoso, argumentó que Veracruz, al ser el primer estado con una escuela normal, también debía ser pionero en la formación superior de educadores. Y ¡pum!, se armó la machaca. Aplausos para el profe Tello. Y así, con el apoyo del gobernador y de la Universidad Veracruzana, la FPUE abrió sus puertas. ¿Cierto? ¿Cómo estuvo esa pachanga inaugural? Así es. El 3 de mayo de 1954, la FPV arrancó con 83 alumnos en primero y segundo año. Imagínate la emoción de sus primeros estudiantes de pedagogía en la UV. Debieron sentirse como los astronautas llegando a la luna. ¡Qué chido! Debieron ser la sensación los pioneros los que abrieron brecha. Mientras tanto, en la UNAM la historia de la pedagogía también se iba tejiendo, pero por otro lado, ¿verdad? Así es. Vámonos ahora a la capital, a la máxima casa de estudios, a ver cómo se cuece la pedagogía por allá. Hablemos de la UNAM. ¿Cómo le fue a la pedagogía en ese monstruo de universidad? Tuvo que rifarse igual que la UV. Fíjate que los antecedentes se remontan al mero petatero de la UNAM, al proyecto de universidad de Justo Sierra en 1881, donde ya se hablaba de la importancia de la pedagogía. Justo Sierra, siempre un visionario. ¿Y cómo fue que la pedagogía se fue abriendo camino en la UNAM? ¿Le pusieron alfombra roja o tuvo que picar piedra? En 1910 se crea la Escuela Nacional de Altos Estudios, donde se daban clases de pedagogía. Pero el camino no fue fácil. Hubo debates y jaloneos entre los que defendían una visión más tradicional tipo normalista y los que apostaban por una pedagogía más universitaria con más investigación y reflexión. Uf, me imagino esos debates con puro erudito de la época echando chispas. Sí, como un ring de lucha libre, pero con ideas en vez de golpes. Y en medio de esas discusiones, figuras como Ezequiel A. Chávez lucharon por darle un lugar a la pedagogía dentro de la UNAM. Un verdadero titán de la educación. Ezequiel A. Chávez, un nombre para recordar. ¿Qué hizo él para que la pedagogía despegara en la UNAM? E impuso la creación de la maestría y el doctorado en Ciencias de la Educación, abriendo la puerta a una pedagogía con más rigor académico. Órale. Con razón, es un referente en la historia de la pedagogía. ¿Y cuándo se crea finalmente el Colegio de Pedagogía en la UNAM? En 1954, el mismo año que en la UV. ¡Qué coincidencia! Se funda el Colegio de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras, con Francisco Larroyo como director. Francisco Larroyo, otro peso pesado de la pedagogía. ¿Cuál era su visión? ¿Qué quería hacer con el Colegio de Pedagogía? Larroyo quería ofrecer una formación diferente a la normalista, más enfocada en la investigación y en la reflexión crítica. Quería que los pedagogos fueran más que maestros, que fueran pensadores, investigadores y agentes de cambio. Dos historias fascinantes, dos universidades que le dieron un empujón a la pedagogía en México. Y que siguen siendo referentes para las nuevas generaciones de pedagogos. Sin duda. Ahora, ya que nos echamos un clavado en el pasado y vimos cómo nació la pedagogía en la UNAM y la UV Comier, vámonos a la siguiente etapa de nuestro viaje. Vamos a ver cómo se ha ido construyendo la identidad del pedagogo a lo largo de las décadas. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas. Descubriremos cómo las ideas, las prácticas y los retos de cada época han moldeado la figura del pedagogo.
Y cómo esos aprendizajes del pasado pueden iluminar tu presente y tu futuro como profesional de la educación. Exacto, porque no se trata solo de saber fechas y nombres, sino de entender cómo llegamos hasta aquí y qué podemos aprender de los que nos antecedieron. Acompáñenos en la siguiente parte de este Deep Dive. Ya estamos de regreso. Para que no se pierdan, recapitulamos rapidísimo lo que vimos en la parte anterior sobre la identidad del pedagogo. En los años 50, tanto en la UNAM como la UER, casi todos los estudiantes de pedagogía ya eran maestros. Sí, imagínate, ya le habían agarrado la onda a dar clases y aún así querían estudiar pedagogía. ¿Por qué crees que lo hacían? Pues según el artículo buscaban superarse, ¿no? Querían ser directores, administradores o hasta formar a otros maestros. Era como subir de nivel en su carrera docente. Exacto. Y no solo eso, también tenía una visión muy particular de la pedagogía. Casi la verían como una misión divina, ¿te acuerdas? Como si fueran los paladines de la educación. Sí, como que se sentían los iluminados, los que traían la luz del conocimiento. Pero bueno, cada quien sus ondas. Lo chistoso es que esa imagen del pedagogo fue cambiando con el tiempo, ¿verdad? Claro, como todo en la vida, la pedagogía también se fue adaptando a los cambios sociales. En los años 70, con la efervescencia política de los movimientos sociales, la pedagogía también se puso, ¿cómo te diré?, rebelde. Ah, sí. La época del paz y amor, y la pedagogía no se quedó atrás. ¿Y en qué se notó ese cambio de chip? Pues la pedagogía se volvió más crítica, más comprometida con la realidad social. Ya no se trataba solo de transmitir conocimientos, sino de usar la educación como herramienta para transformar la sociedad. Órale, o sea que la pedagogía se bajó de la nube y se puso a chambear en los problemas reales. Y según el artículo, hasta hubo una división entre los graduados de la UNAM de esa época, ¿no? Sí, algunos se enfocaron en resolver problemas concretos, mientras que otros se dedicaron más a la investigación. Pero lo interesante es que muchos ya no querían ser maestros, a diferencia de los graduados de los años 50. No me digas. Entonces, ¿qué querían hacer con su título de pedagogía? Pues sus intereses se ampliaron hacia otras áreas, como la administración educativa, la educación popular o la investigación en educación. La pedagogía ya no se limitaba al salón de clases. ¡Qué cambio tan radical! De maestro iluminado a agente de cambio social. Y bueno, ya para terminar nuestro recorrido histórico, llegamos a los años 90, donde la idea del pedagogo multifuncional se consolida. Exactamente. En los 90, el pedagogo ya no era solo maestro o investigador, sino un profesional versátil, capaz de trabajar en diferentes ámbitos, desde la educación formal hasta la educación en empresas. Un camaleón de la educación. Y ahora sí, la pregunta del millón. ¿Qué significa ser pedagogo hoy en día? Después de este viaje por la historia de la pedagogía, ¿cómo defines tú la chamba del pedagogo? Buena pregunta. El artículo plantea que a pesar de la diversidad de funciones y áreas de especialización, hay algo que une a todos los pedagogos: su compromiso con la educación como motor de transformación social. Me gusta esa idea. Ser pedagogo no se trata solo de tener un título o de trabajar en un área específica, sino de creer en el poder de la educación para cambiar el mundo. Exactamente. Y esa convicción se refleja en el ethos del pedagogo, en sus valores, en su forma de relacionarse con el conocimiento y con las personas. ¿Y para ti? ¿Qué valores debe tener un buen pedagogo? ¿Qué lo hace diferente a otros profesionistas? Yo diría que un buen pedagogo se caracteriza por su pasión por el aprendizaje, su capacidad de empatía, su compromiso con la justicia social y su constante búsqueda de nuevas formas de enseñar y de aprender. Suena retador. Y más en el mundo actual, con tantos cambios y desafíos en la educación. ¿Cómo crees que el pedagogo del siglo XXI puede rifársela en este contexto tan complejo? Pues debe ser un maestro Jedi de la educación, capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías, a la diversidad cultural, a la globalización. Debe ser creativo, innovador y sobre todo tener mucha paciencia. Bueno, ya en serio. Después de este viaje por la historia y la evolución de la pedagogía, me queda una pregunta para ti, mi querido estudiante de la FES Zacatlán. ¿Qué tipo de pedagogo quieres ser tú? Esa es la pregunta que debes responderte a ti mismo. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te motiva? ¿Qué tipo de impacto quieres generar en el mundo a través de la educación? Recuerda que la pedagogía no es una carrera estática, sino un camino constante de evolución, un camino lleno de aprendizajes, de retos y de satisfacciones, donde tú eres el protagonista. Así que anímate a explorar, a experimentar, a crear tu propia historia como pedagogo. Y no olvides que, como dijo Francisco Larroyo, la vida y la profesión del pedagogo están entrelazadas. Tu pasión por la educación se reflejará en tu vida personal y profesional. Y así, con tu granito de arena, podrás contribuir a construir un mundo más justo, más humano y más educado. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que les haya gustado este viaje por la historia de la pedagogía y que les sirva de inspiración para encontrar su propio camino en este mundo tan apasionante. Hasta la próxima.